Para iniciar el curso de Administración Pública 1 de la maestría en Administración Pública, consideré conveniente iniciar el mismo con esta afirmación de Peter Drucker que nos dice: no existen países subdesarrollados sino mal administrados. Y adicionalmente indica que la administración de los recursos del Estado de una manera humana, lógica, económica, racional, transparente, honesta y eficiente provoca el desarrollo económico y social. En primer lugar, nos indica Drucker que la administración pública es una acción eminentemente humana y por lo tanto es tan antigua como la propia necesidad de los seres humanos de organizarse en un estado, en una sociedad, para protegerse de, de otros grupos sociales, de las inclemencias del tiempo, la propia necesidad de convivencia, etcétera. Luego también nos habla de que la gestión de los recursos humanos es una actividad que tiene que llevarse a cabo con lógica económica, de una manera racional. Esto es tomando en cuenta que el principio económico que aquí estamos invocando es el de la máxima utilidad con el mínimo de sacrificio, y también el tema relacionado con la escasez y la necesidad. En la administración pública las necesidades son abundantes, son múltiples, sin embargo los recursos para satisfacer esas necesidades son escasos. Entonces aquí es donde el administrador público tiene que aplicar ese comportamiento racional para el manejo de los recursos. También dice de una manera transparente y honesta, porque esto es algo fundamental, que en Guatemala en nuestros días ustedes saben la importancia que es que la administración lleve a cabo su gestión de los recursos de una manera transparente, que haya probidad en el manejo de los mismos, porque se trata de recursos de propiedad de toda la población de un pueblo. Y también dice la lámina con niveles de eficiencia y de eficacia. ¿Esto qué provoca? Provoca el desarrollo económico social. Una administración puede agilizar, puede acelerar un proceso de desarrollo económico y social, pero también lo puede retrasar, puede constituir un obstáculo. Y en Guatemala, lamentablemente, hemos visto en los medios de comunicación que ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto de alguna manera sostenida, porque hemos tenido un crecimiento del 4, 3, 2.8, 3, 3.2% del Producto Interno Bruto. O sea, Guatemala muestra una macroeconomía estable, de cierta manera con un cierto vigor. Sin embargo, el ámbito social cada vez se deprime más. Eh, el Banco Mundial nos acaba de indicar que Guatemala es de los lugares donde existe la mayor cantidad de nutrición crónica y de nutrición aguda. Entonces no hay una explicación lógica que nos diga que por qué hay un crecimiento económico del Producto Interno Bruto durante muchos años. Sin embargo, la desnutrición cada vez avanza y estamos en los últimos lugares a nivel mundial, no digamos a nivel latinoamericano. Esto quiere decir entonces que los recursos del Estado no han sido administrados de una manera lógica, de una manera económica, transparente y eficiente. Y por eso es que no tenemos los niveles de desarrollo que quisiéramos tener. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Costa Rica tiene niveles de desarrollo social mucho más elevados que Guatemala. Entonces, Drucker nos habla precisamente de la importancia que tiene la administración pública para ese crecimiento económico y ese desarrollo social. Hablemos un poco del origen de la palabra administración. Y la lámina nos indica que la etimología de la palabra proviene del latín ad, que significa hacia, tendencia u orientación. Ministrare, que es una acción de servir, de cuidar, de obedecer. Y si le agregamos el término de público, se refiere a una administración para la comunidad, para la población que forma parte del Estado en donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra labor.
Esto nos llama mucho la atención porque en síntesis la lámina nos dice que la palabra administración pública se refiere a un servicio público, a un servicio comunitario. Eso nos traslada, por ejemplo, a las experiencias que se tiene en Guatemala en las comunidades del interior de la República, en donde, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen sus alcaldías comunitarias, sus alcaldías indígenas que poseen un liderazgo natural, un liderazgo que se ha obtenido a través de la historia, a través de los siglos, en donde una persona es electa o es designada por la comunidad como su alcalde en base a sus dotes, a sus calidades humanas como persona, incluso sus antecedentes familiares, su comportamiento en la población. Se conoce quiénes fueron sus tatarabuelos, su bisabuelo, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, en sí, toda su familia y el recorrido que ha tenido esta persona en la comunidad. Todo esto es una acumulación de conocimientos que al final eh, termina con la designación de una persona, tomando en cuenta esos antecedentes personales, que sea electa como una persona que va a dirigir a la comunidad y se le otorga esa facultad de poder administrar, incluso impartir justicia en esas comunidades. Las personas que son miembros de las comunidades tienen ese compromiso de respetar las conclusiones y las acciones que tome este alcalde indígena. Y no solamente a nivel de alcaldías, vemos nosotros, por ejemplo, los antecedentes que tenemos con la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, la cofradía, la municipalidad indígena de Chichicastenango, por ejemplo, que son emblemáticos, que son líderes que sirven a la comunidad. Son personas que desarrollan esa función de ser líderes comunitarios sin obtener ningún salario, ninguna dieta, sino simplemente lo hacen tomando parte de su tiempo personal para servir a la comunidad. En síntesis, cuando nos habla de la etimología de la palabra administración, nos traslada al papel eminentemente de servicio que juega un funcionario en la administración pública. Las características de la administración pública en este curso vamos a ver que son 7 características. Primero, se refiere a la universalidad, eh, que nos indica que es un fenómeno administrativo, se da en cualquier organismo social, en cualquier empresa, ya sea pública o privada, grande, pequeña, micro, mediana empresa, siempre se da el fenómeno administrativo. Desde una empresa como Apple, que es la empresa multinacional más grande del mundo en los actuales momentos, y una señora que vende tortillas en el barrio, son dos empresas que en el interior de las mismas se lleva a cabo un fenómeno administrativo. Se llevan las mismas acciones, obviamente, con las complejidades y distancias lógicas. Sin embargo, la persona que vende las tortillas, por ejemplo, la que tiene su local, ella lleva a cabo un proceso de planificación, pues ella planifica su producción del día, de su semana, clasifica, identifica a sus proveedores, su materia prima, contrata personal, si tiene necesidad de una persona que la auxilie, pues contrata a una persona, lleva a cabo una acción de mercadeo y publicidad, eh, organiza su trabajo, designa funciones, eh, integra los recursos de la empresa, eh, se organiza obviamente, dirige el proceso en la empresa y también en un momento dado, dependiendo del crecimiento, también lleva labores de dirección y de supervisión de la actividad. No digamos, por ejemplo, en el caso de una empresa multinacional que tiene eh, unidades empresariales a lo largo del mundo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la universalidad, se refiere precisamente en cualquier instancia empresarial, pública o privada, siempre se genera un proceso administrativo, un fenómeno administrativo. Especificidad.
a pesar de que la administración pública tiene una naturaleza propia, no se puede confundir. Es una ciencia que precisamente al adquirir el carácter de ciencia, la administración pública adopta una autonomía con respecto a otras ciencias sociales. En ese sentido, desde el momento en que Taylor, por ejemplo, hizo un análisis y aplicó el método científico para analizar el proceso productivo en una planta que transforma materia prima, al aplicar el método científico y al definir precisamente todas las etapas del proceso de investigación científica, se determinó precisamente esa personalidad propia que tiene la administración, y precisamente por eso se indica que en ese momento histórico es que adquiere una personalidad propia la administración pública, y también tiene la necesidad de relacionarse con otras ciencias, especialmente las ciencias sociales. Unidad temporal. En todo momento, en la organización se genera un fenómeno administrativo. Esto es relacionado que en cualquier época del año y en cualquier momento, ya sea en una acción de planificación, organización, dirección y control, se lleva a cabo el proceso administrativo. Las distintas etapas del mismo proceso administrativo. Por ejemplo, cuando una empresa va a implementar un plan de mercadeo, ese plan de mercadeo lo tiene primero que planificar, que diseñar, que organizar, que coordinar al interior y al externo de la empresa, y a dirigirlo y a supervisarlo. Entonces, este fenómeno administrativo se da en cualquier, no solamente lugar, sino en momento, en la unidad empresarial o a nivel de un país. La unidad jerárquica. Debe haber niveles jerárquicos perfectamente definidos. Esta es una característica muy propia de la administración pública, porque precisamente tiene relación con la burocracia, que es una forma de organización que es muy característica de la administración pública, donde todas las acciones están basadas en ley, en reglamentos, en instructivos, y precisamente por eso es que se identifica mucho la administración con el modelo de organización denominado burocracia, porque precisamente está fundamentada esta forma de organización en basamento legal. Todo está circunscrito en aspectos reglamentarios. Otra característica es el valor instrumental de la administración pública. La administración es un medio, no un fin. Y esto es conveniente que se recuerde, porque precisamente la, la administración pública es un medio, es una instancia técnica que nos sirve para alcanzar los objetivos de la institución, pero no hay que verla como un fin, como una meta final, sino simplemente como un instrumento que nos ayuda a obtener y cumplir con el principio de legalidad de la administración pública. Eso significa que también necesariamente tiene que auxiliarse de otras ciencias y los recursos necesarios para llevar a cabo su función. La interdisciplinariedad también se refiere a que la administración pública tiene que tener una coordinación perfecta con ciencias sociales, especialmente, por ejemplo, con la economía, con el derecho, con la psicología, con la sociología, en fin, una serie de eh, disciplinas científicas que le dan esa fortaleza para alcanzar los objetivos trazados por la administración pública. La última característica es la flexibilidad, que se aplica en cualquier organismo social, formal, informal, público o privado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a diseñar un manual de organización, este instrumento técnico lo podemos nosotros preparar tanto para un ámbito privado como un ámbito público, eh, y precisamente por eso es de que es flexible la administración pública. Obviamente habrán algunos aspectos, algunos lineamientos que son muy propios de la administración pública. Por ejemplo, si nosotros queremos diseñar un
un manual de especificaciones de clases de puestos, por ejemplo, o un manual de puestos, un descriptor de puestos, sí tenemos que ver algunos aspectos muy particulares del ámbito de que se trate. Por ejemplo, si vamos a diseñar un puesto de técnico en presupuesto, por ejemplo, si tenemos que circunscribirnos a la legislación propiamente de la administración pública, un manual de clasificación de puestos, por ejemplo, del sector público. Y si es privada, pues la empresa tendrá sus requerimientos propios, un sistema de administración de recursos humanos propio de la empresa. Pero igual, eh, con algunas diferencias, algunos instrumentos tienen que tener cierta especificidad. Por ejemplo, cuando queremos, si nosotros queremos diseñar un reglamento de salud y seguridad ocupacional, eh, es de aplicación general. La ley nos dice que un manual de salud y seguridad ocupacional debe ser obligatorio su uso tanto en una empresa pública como una empresa privada. Ahí sí es indistintamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo, tiene como requisito que todas las empresas deben tener un manual precisamente en resguardo de la vida y la integridad de las personas, de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la flexibilidad, se habla de eso, ¿verdad? Que la administración pública se puede adaptar a los ámbitos del conocimiento humano. Esta lámina aborda el tema relativo al objeto de la administración pública y nos indica que es precisamente la sociedad, la comunidad, el pueblo y sobre todo su bienestar. También nos habla de los campos asociados o los conceptos relacionados con el objeto de la administración pública. Estado, gobierno, poder, ejecutivo, asuntos públicos, los poderes del Estado, burocracia, políticas públicas, el voto, el ciudadano, democracia, etcétera. Esto tiene una eh, utilidad extraordinaria cuando nosotros tengamos que hacer una diferencia entre la administración pública y la administración privada. Y ahí precisamente por eso vamos a ver ese análisis comparativo, porque nos vamos a dar cuenta que tienen ámbitos de aplicación muy distintos. Pero en este caso, por favor, que nos quede claro que el objeto de la administración pública es la sociedad, es la comunidad. Si es una municipalidad, por ejemplo, el objeto de, de la administración municipal de Misco, por ejemplo. El objeto es la comunidad misqueña, buscar el bienestar de la comunidad misqueña, de la población de Misco. Y así podemos identificar claramente el objeto de las distintas administraciones y sobre todo los alcances. También la lámina nos indica que la administración pública es el aspecto más visible del gobierno. ¿Cómo se personifica el Estado eh, en la sociedad? Pues a través de la administración pública. Esa relación directa que tiene el ciudadano con el Estado se da precisamente cuando nosotros vamos a hacer uso de un centro de salud, de un hospital, cuando vamos en la calle y vemos a un emetra que está dirigiendo el tráfico, cuando vemos en un tema relacionado con una catástrofe natural, por ejemplo, vemos cómo el Estado acude a mitigar esos desastres, las afecciones negativas de los desastres naturales, por ejemplo. Ahí es donde está el Estado, está la administración pública. Cuando nosotros vamos a pagar nuestros impuestos, vemos la presencia de la SAT, por ejemplo, ahora que se están diseñando eh, eh, técnicas para facilitar el servicio al ciudadano. Por ejemplo, recientemente yo fui a sacar antecedentes penales y policíacos, por ejemplo, y antecedentes penales, por ejemplo, ahora se puede hacer en línea y en los antecedentes sale ya la foto de uno, pues entonces incluso es maravilloso porque se ahorra uno mucho tiempo, costos del traslado, madrugadas, para obtener un documento de este tipo y uno lo hace en cuestión
de minutos y en la comunidad de su casa. Lo único se puede decir también de los finiquitos de la Contraloría General de Cuentas, en donde también en línea le extienden a uno ese documento tan importante. Entonces, esta es precisamente el encuentro, la expresión de la administración pública que en todo momento está presente y se enfrenta al ciudadano, se relaciona con el ciudadano desde el momento en que el ciudadano demanda un servicio de la administración pública. Esta lámina es muy importante porque nos permite hacer un análisis diferencial entre la administración pública y la administración privada y tiene como parámetros lo relativo a objeto, fines, marco jurídico y sistema de recursos humanos. En el objeto, por ejemplo, recientemente vimos que el objeto de la administración pública es la comunidad, es la población y su bienestar. En el caso de la administración privada, el objeto es la empresa, la unidad empresarial, la sociedad. En cuanto a los fines, el fin de la administración pública es la consecución del bien común de la población que está en esa comunidad, en ese territorio, en ese estado. Los fines de la administración privada es el lucro, la ganancia, la apropiación de esa, de esa rentabilidad que obviamente una persona se asocia o emprende un negocio para obtener ganancias, pues para obtener beneficios personales. Es lícito y es humano también. El marco jurídico es otro elemento que nos ayuda a diferenciar. El marco jurídico de la administración pública es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica de las entidades descentralizadas autónomas y semiautónomas, Ley de organismo ejecutivo, Ley de organismo judicial, Ley de organismo legislativo, eh, las leyes orgánicas de cada uno de los ministerios de Estado, de las secretarías, de las comisiones, etcétera. En el caso del marco jurídico de la administración privada, es la Constitución Política de la República de Guatemala como un marco referencial, pero hay legislación propia en el caso, por ejemplo, del Código de Comercio, el Código Mercantil, la Ley de Fomento de la Actividad Exportadora de Maquilas, si se trata de una empresa maquiladora, etcétera. En cuanto al sistema de recursos humanos, también hay ámbitos diferentes. De la administración pública es la ley de servicio civil, la ley de clases pasivas civiles del Estado, la ley de salarios de la administración pública, ley orgánica del presupuesto. En el caso de la administración privada es el código de trabajo, los reglamentos circulares que son emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y así como algunas regulaciones internas que tiene dependiendo de la cultura organizacional de cada empresa. Entonces, esta lámina nos ayuda a hacer ese análisis porque más adelante nos sirve precisamente para comprender en su justa dimensión la administración pública y su diferencia con la administración privada. Las grandes civilizaciones que dieron un aporte importante a la constitución de la administración pública como una ciencia autónoma podemos analizar la contribución de los persas. Esto básicamente con respecto a una comunidad eminentemente militar que además de las misiones militares que tenían esos pueblos, también tenía una identificación por el comercio, una sociedad mercantil en esa época. Muchos de los términos que se aplicaron en aquella época precisamente todavía siguen vigentes. El término de estrategia, por ejemplo, estrategia de mercado, estrategias de las políticas públicas, los planes estratégicos institucionales, por ejemplo, tienen su origen en lo del pueblo persa. En el caso de la civilización egipcia también tiene un papel importante la construcción de las grandes pirámides que sin duda alguna se aplicaron los principios de la administración en esos grandes templos. eh, por ejemplo, principios como la división del trabajo, el trabajo en equipo, la unidad de mando,
la segregación de funciones, son principios administrativos que sin duda se aplicaron para estas construcciones monumentales que todavía en nuestros días podemos apreciar, que fueron aportes importantes de la cultura egipcia. Los sumerios es otra civilización muy importante con la invención de la rueda, el arado tirado de bueyes, las obras de riego que se implementaron, precisamente son contribuciones muy importantes para la administración, porque todo eso significó acciones relacionadas con el Estado, la planificación de los proyectos que en esa época se llevaron a cabo. También los sumerios aportaron en el tema de la diferenciación de las clases sociales y especialmente el rol que juegan esas clases en función de los servicios que se prestan a la comunidad. Los mayas, otra civilización muy importante con la invención de el cero, por ejemplo, la matemática maya, la escritura, que también fue un aporte muy importante, la astronomía, la medición del tiempo, la agricultura también vemos nosotros todavía en nuestros medios algún tipo de, de aportes eh, que salieron a luz pública con la proyección de la documental de National Geographic, en donde por la aplicación de la tecnología láser que, que lleva a cabo una visión a través de la selva petenera, por ejemplo, se determinó, por ejemplo, que más de 60.000 estructuras yacen en el interior de la selva petenera, y los hallazgos, por ejemplo, de la Danta y de Tikal, por ejemplo, sin duda alguna significó una construcción que llevó a cabo un aporte inmenso de fuerza de trabajo y con ella la aplicación de los principios administrativos, tanto con la cultura egipcia, la segregación de funciones, la división del trabajo, la organización, la integración de tanto esfuerzo humano y sobre todo la, la coordinación entre recursos humanos, recursos materiales, la unidad de mando, los procesos de dirección y supervisión. Sin duda alguna también la propia ubicación de algunos sitios arqueológicos como Tacalicabaj, Caminal Juyú, Misco Viejo, que eh, son construcciones que se llevaron a cabo atendiendo a los criterios específicos que en esa oportunidad decidían las autoridades de estos pueblos. Por ejemplo, vemos una diferencia entre Tacalica Baja y Caminal Juyú, por ejemplo, con Misco Viejo. Tacalica Baja era un emporio comercial en donde era importante por su ubicación, eh, que tenía un emporio comercial importante. Caminal Juyú, que además de ser un emporio comercial, también era un área residencial totalmente distinto, por ejemplo, a Misco Viejo, que era una construcción, eh, lo mismo que Isimché, por ejemplo, que son construcciones con un criterio eminentemente militar, que están sobre un cerro rodeado de barrancas, precisamente porque el criterio era la defensa de, de la comunidad, del avance de la invasión española, que por medio de los mexicas, que era un pueblo mexicano que sirvieron como de guías a los españoles para invadir ese territorio, en este caso el pueblo cachiquel. Y también, por ejemplo, el hallazgo recientemente de National Geographic nos dice que con la utilización de la tecnología LIDAR, por ejemplo, se determinó la existencia de una muralla tan grande como la muralla china, que fue construida por los mayas. Esto, sin duda alguna, significa la utilización de esos instrumentos, de esos principios de la administración que en la civilización maya fue usado cotidianamente para la construcción de fortalezas que afortunadamente todavía seguimos conservando en la actualidad. En relación a la civilización griega, es sin duda
importantísimo el, el aporte de Aristóteles, que con la divulgación de la política, un libro bellísimo que habla precisamente ya sobre algunas funciones de la administración pública, segregado por los tres niveles de cargos que identifica Aristóteles en su obra. Por ejemplo, primero designa encargados del control de las oficinas públicas, defensa y seguridad, y los auditores o abogados del Estado, que son ya las primeras funciones básicas de todo Estado, la obligación de todo Estado de prestar esos servicios a su comunidad. También otro importante, un importante aporte es la teoría monetaria, que tiene que ver con la administración financiera del Estado. La administración de los recursos financieros del Estado, del dinero. eh, Habló sobre la teoría monetaria, específicamente sobre la función del dinero. Indicaba que la función del dinero es una función natural que sirve únicamente como un medio de cambio. El dinero sirve como un medio de cambio, no tiene ninguna otra función, y si se le da otra función ya tenemos una naturaleza, tenemos una, se desnaturaliza la función del dinero, porque ya no solamente sirve como medio de cambio, sino puede ser utilizado como medida de acumulación de valor. Y lo peor es cuando se presta a otra persona con un interés de cobrarle sobre su del dinero. Ahí es donde precisamente Aristóteles plantea eso inhumano del uso del dinero. En el caso de Platón, con la publicación de la República o el Estado, que es un libro muy valioso, habla precisamente de las clases sociales, indicaba las diferentes clases sociales que hay en una comunidad, y sobre todo lo relacionado con los servidores públicos y los guerreros, los soldados, que son esa clase de personas que se dedican al servicio de la comunidad. Y vemos, por ejemplo, que los dos analizaban un tema específico. Por ejemplo, en el caso de la democracia, Aristóteles eh, decía que un ciudadano de, en una democracia no necesariamente juega el mismo papel que en una oligarquía, porque precisamente hay diferencias abismales en el tratamiento de un ciudadano. Un ciudadano lo conceptualiza Aristóteles como aquella persona que usa plenamente sus derechos de ciudadano, acceso a los servicios públicos, a la educación, a la salud, a la vivienda, eh, mientras que en este caso en la oligarquía, pues ahí ya no era un sistema democrático, sino era una dictadura. Entonces vemos ahí ya como Aristóteles hablaba de muchos conceptos relacionados con la administración pública. En el caso de Roma, también el aporte a través del alfabeto y también la definición de las funciones de la administración pública, que tienen mucha relación con lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, donde el neoliberalismo, al igual que la civilización romana, decía que la función de la administración pública o la función del Estado son, sin duda alguna, las básicas: seguridad, buena conducción de la ciudad, obras públicas, educación, salud y tributación. O sea, desde ese entonces ya se iniciaba con esa discusión de cuáles son las funciones que debe tener un Estado. ¿Y quién ejecuta esas labores del Estado? La administración pública. También la cultura china, con la majestuosidad de las construcciones, la muralla china, por ejemplo, que sin duda se aplicaron los principios que se utilizaron también en el caso de la civilización maya y la civilización egipcia. Precisamente eso es importantísimo para valorar esos aportes de esas civilizaciones. Un aporte valioso a la administración pública es sin duda alguna también la que hizo la Iglesia Católica Romana. En el siglo II después de Cristo identificamos nosotros la estructura organizacional de la Iglesia, que desde esa época, hace 2000 años, sigue siendo válida esa estructura, que básicamente son 5 niveles de organización: sacerdotes de parroquia, obispos, arzobispos, cardenales y papa.
es una estructura que aún se mantiene, que es muy similar a la estructura de los niveles jerárquicos en la milicia, por ejemplo, donde están a través de los años se ha mantenido esa forma de organización. Pues entonces la Iglesia Católica Romana también tiene un sitial importante en los aportes a la constitución de la administración pública.